del farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus pone luz, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La Tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan los planetas? Escucha Un Punto Azul. Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes desde Jerez de la Frontera. Hoy, 20 de octubre de 2020, seguimos desde Zoom y nuestro programa octavo del ciclo de UPA 22. Como todos los martes, está con nosotros nuestro presidente, bueno, todos menos el pasado, Joaquín Barroso, ¿qué tal? Y hoy por los pelos, buenas tardes. Por los pelos, bueno, has ido a la peluquería, entonces... No he ido a la peluquería, todavía no. Estoy aquí dando envidia a algunos. Bueno, continúan también con nosotros nuestro astrofísico, don Manuel Jiménez del Barco. Lito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estupendamente. Por aquí ya sentado completamente en Jerez y adecentando la casita que ha estado muchos meses abandonada. Has aprovechado bien hasta el frío, del puerto de Santa María. Yo prometí, digo, hasta que no venga la primera borrasca con nombre, no me voy. Y ya me he venido. Y bueno, esta es la primera, sí, que ya estamos aquí. Que además dicen, no sé si ibas a comentar algo de la borrasca, pero dicen que viene para toda España una fuerte. No sé si nos llegará a nosotros o es más para los del norte, para los chicarrones del norte, ¿no? Bueno, ¿y tú qué crees, Lito? ¿Habrá hoy creencias? Yo creo que sí, hay creencias. Bueno, pues hoy tocará un poquito de creencia. Como saben nuestros oyentes, estamos aquí comentando, bueno, en general, algunos tipos de creencias, pero bueno, no para darlas a conocer ni dar la publicidad, sino porque todo el mundo las conoce y bueno, para desde el punto de vista nuestro y de la astronomía, pues comentarlas y ver qué tienen o no de creencia o de poca creencia o nada de ciencia. Está también con nosotros nuestro astrofotógrafo de noche, José Luis Espí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal a todos? Ya una vez que Lito está en Jerez, oficialmente declaramos cerrado el verano. Eso ya oficialmente todos los años. Empieza el otoño, hoy empieza el otoño. No es por la astronomía ni por lo que digan las efemérides, no. Lito ha llegado ya a Jerez, pues acaba el verano. Buenas tardes a todos. Bueno, también está con nosotros nuestro queridísimo Rafael Caro. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo andas? Muy bien, buenas tardes. Pues aquí fundando el club de fan de los pelos de Joaquín. me declaro oficialmente fan. Y nada, un fin de semana ahí peleándome con el cielo, con los filtros, y hoy si queda un ratito en el programa, pues me gustaría contar cosillas de filtro para novatos. No, un ratito, hoy te vamos a dejar que nos cuentes los filtros, que tú no llegas por los pelos como Joaquín. Joaquín puede llegar por los pelos, pero tú estás aquí desde primera hora, así que tienes aquí para podernos hablar de los filtros, bueno, y de las fantásticas fotografías que estás haciendo últimamente. Gracias. Nada, por Dios, es que nos maravillamos cada día en el poco espacio de tiempo que te conocemos, que, bueno, tú antes no habías nunca hecho fotografía, ¿o sí? Antes de entrar a Magallanes. No, tampoco fotografía. ¿Nada? ¿Cero zapatero? Vamos. Cero. No, es que es más, no sabía que se podían hacer astrofotografías hasta que conocí a Lito. Y me enseñó las de André y Lupe. Las de José Luis, ¿verdad, Lito? Sí, porque las mías yo tengo muy pocas. Me enseñaste en tu alguna móvil. que otra. Claro, en las Perseidas de 2019 fue cuando me enseñaste aquella foto y dije, ostras, esto se puede hacer desde casa. Sí. Bueno, pues ahí empezó.
Manos a la obra entonces, ¿no? Me voy a arrepentir de no tener otro futuro astrofísico y no tener un futuro astrofotógrafo. La que se va a arrepentir es mi mujer de que fuera aquel día. por el gasto que supone, por todo lo que ¿no? llevo gastado. Por todo lo que llevo gastado. No cuestan nada los juguetitos. Sí, la verdad que sí. Bueno, están también con nosotros para controlar al público en la vertiente norte-sur, Madrid-Jerez, Jesús Romero. Buenas ¿Qué tal, tardes. Jesús? Pues bienvenido. ¿Hoy desde casita o...? Hoy desde Madrid. De Madrid bueno, está. de tu otra casita entonces, hoy desde Sí. Madrid. Bueno, pues bienvenido y gracias por también estar un martes más, independientemente de que participes o no, que vengas a escucharnos en directo, hombre. Claro, Eso siempre es más Muy bien. ahí, es mucho más divertido. Y también está, bueno, la vertiente este-oeste, Jaén, el puerto de Santa María. Jesús Moya, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, yo soy Doy el peluquero, yo soy también fan del presidente Joaquín. Fíjate el repaso. Hoy estoy por el puerto, yo me parece que para Jaén no voy a ir en una temporada. Pero sí os aviso, antes cuando me habéis pillado con el micro abierto es que tenéis salir zumbando, la borrasca con nombre va de camino para Jerez. Acaba de atizar aquí en el puerto, pero como Dios mande, y he salido corriendo por la terraza para cubrir un chisme que tengo con 220 voltios y ponerle ahí conmigo una bolsa. Sí. Para que no se líe la de Dios. Porque no ha pillado el toro la primera borrasca. Eso es que no sigue los informes del meteorólogo de la agrupación. Yo es que no me lo creía, digo, con Levante cómo va a venir agua, con Levante cómo va a venir agua. Pues ha cambiado a oeste, pero de golpe. Claro. El tiempo es el tiempo. Bueno, y hablando ya de tiempo, hace tiempo que nuestra sección de creencias que lleva Lito no la tenemos por aquí, así que hoy vamos a empezar por ella. Ha estado esperando a que podamos tener, bueno, pues también un tiempo necesario y no solo un poquito, porque es una de las creencias, bueno, que dentro de la astronomía más le tiramos, ¿no? Lito, cuéntanos, ¿de qué va hoy Creencias? Hombre, yo creo que un programa de astronomía, la creencia estrella de todas, la astrología. Así que... Sí, la más antigua, que también quizá, ¿verdad? Sí. La más antigua, quizá. Sí, la más antigua. Aquí os traigo, bueno, primero un resumen de lo que cree la astrología y ya después haremos un debate. Yo he hecho también algunos calculotes y veremos a ver qué tiene de cierto entre todo y qué no tiene de cierto. Podíamos comenzar precisamente por lo que tú decías, José Luis, que es la más antigua de las creencias y probablemente incluso, bueno, casi seguro más antigua que la propia astronomía, porque esto de que la astrología es la creencia en que los astros celestes influyen de manera determinante en la conformación de la personalidad del individuo, así como de su futuro. Pero esta es la definición que más o menos he puesto yo de lo que sería la astrología actualmente, pero la astrología nace, yo diría que ya casi con el Paleolítico, en el que los seres, los primitivos hombres estos del Paleolítico, pues veían que los sucesos naturales y el cielo, que era uno de los, digamos, un reloj natural para saber en qué fecha se estaba, anunciaban cambios de tiempo, anunciaban cosecha y pues de este misticismo, de esta conexión nació un misticismo de que eran los astros y sobre todo cuando ya se tenían patrones en el cielo de constelaciones, de que ciertas constelaciones significaban algo por encima de lo meramente físico, natural, ¿no? Que pues anunciaban bondades de cosecha o anunciaban desastres.
Y eso ya desde muy antiguo pues hizo que el hombre asociara estos términos del cielo con sucesos. Casi todas las culturas terrestres han tenido astrología. Tenemos en el creciente fértil, tenemos en la parte de la Mesoamérica, los mayas, los aztecas y egipcios, o sea que todo el mundo, y bueno, y eran en principio culturas sin contacto ninguno, o sea que digamos, esto dice de que era una asociación que ha sido general por el desarrollo humano, de creer que el cielo pues regía ciertas cosas de nuestro, primero de nuestra vivir, y ya después extrapolando pues del comportamiento y el futuro. En la época clásica nació, digamos, ya la ciencia, y entonces pues un poquito disminuyó el tema, aunque convivían. No dejó nunca de existir la astrología. En realidad casi nunca ha dejado de existir la astrología como tal, porque cuando ya la época clásica decayó, volvió a renacer como casi todo en el atraso, bueno, o en el retroceso de la Edad Media, ¿no? Volvió a ganar terreno, y ahí es donde llegamos ya a la época de la astronomía moderna, en el que ya hemos hablado muchas veces de los primeros astrónomos que se tenían que despojar para hacer ciencia de estas creencias, y algunos lo conseguían y otros no tanto, porque de hecho, por ejemplo, conocemos a Newton, que es uno de los, para mí, el más grande de todos los físicos, y aún así Newton tenía su vertiente de creencias. Y Kepler, en sus movimientos planetarios, pues siempre, al principio quería cuadrar la parte mística de los sólidos pitagóricos y todas estas cosas, así que fue muy difícil desplazar a la astrología porque estaba muy anclada, ¿no? Actualmente ya dejamos la historia un poquito, y actualmente pues yo divido dos tipos de astrología, digamos, para andar para hacerlo claro. La astrología, digamos, de periódico o de revista, en el que únicamente dividen por signos zodiacales, y dan una especie de pautas o posibles futuros, depende de lo que un, digamos, astrólogo, entre comillas, diga en esa columna de ese periódico, de esa revista. Esto tiene, pues evidentemente, yo creo que todos estamos de acuerdo que tiene muy poca, no, ninguna ciencia ni ninguna cosa de detrás. Pero la otra parte sí que es un poco más interesante, por lo menos para debatir. La otra parte, digamos que es difícil decirlo, pero podría catalogarse como astrología más seria. No digamos seria porque no, pero más seria, que es la de las cartas astrales. Las cartas astrales suponen que si tú haces un mapa en el momento justo de tu nacimiento, pues esto te puede decir tanto partes de tu comportamiento, partes de tu forma de ser, o también te puede ayudar en tomar decisiones o aparte del futuro. Esta parte de la astrología con cartas astrales se le adorna con una parte de ciencia, lo mismo que en otras creencias como el creacionismo también se adoptó una parte de ciencia para no quitarla, digamos, para actualizarla, modernizarla, ¿no? Pues la astrología igual, lo que hace en la carta astral, pues se toma las posiciones en principios reales de los planetas en tu hora de nacimiento, pero una vez ya hecha la carta, las interpretaciones son totalmente libres
y se basan, pues, por ejemplo, en que los planetas se dividen en 3 grupos: el Sol, Luna, Marte, Sol, Luna, Mercurio, Venus y Marte, que serían los planetas personales. Los planetas espirituales serían Urano, Neptuno y Plutón, y los planetas sociales, Júpiter y Saturno. Las posiciones de esos planetas en el momento de tu nacimiento, con sus, digamos, elementos angulares con los demás. O sea, las cartas astrales funcionan muy bien utilizan el tema de las distancias angulares que hay, si hay cuadraturas, si hay conjunciones, si hay oposiciones. Pues eso hace que, dándole este carácter imaginario a estas 3 tandas de planetas, pues te conforman tu forma de ser. Otra cosa muy importante que manejan las cartas astrales es lo que llaman las casas. Las casas son áreas de la personalidad, o supuestas áreas de personalidad, que se reparten en los 360 grados de la esfera del planiferio donde se hace la carta, y que cada carta pues significan, pues por ejemplo, yo qué sé, tienen significado como los recursos, la comunicación, las raíces, la creatividad, el salud, el trabajo. Y entonces pues depende qué planeta esté en qué determinada casa. Las casas no son fijas, las casas, las posiciones de las casas digamos, las define el ascendente, el medio cielo y lo que sería para nosotros el horizonte oeste, el horizonte este, el cenit y el nadir, ¿no? Más o menos así se distribuye. Y claro, esos juegos de ángulos entre planetas y posiciones entre casas y todo, pues da las interpretaciones estas tan bueno, a veces tan diferentes y tan particulares que se dan los famosos astrólogos. Yo he hecho, bueno, primero hasta aquí es lo que quiero comentar de lo que es la astrología y lo que yo creo más conveniente para debatir. Entramos ya en el punto de vista científico. En el punto de vista científico está claro que las interacciones de los planetas con las personas solo vienen de 2 fuentes, y es la gravedad que nos afecta, que nos da la fuerza de gravedad, y la luz, posiblemente los fotones, que venga de ellos. Desde hace bastante tiempo los partos son en sitios cerrados y por lo tanto hay que descartar la parte de la luz que nos afecte de tal planeta o de tal signo. Así que solo queda la gravedad. Y entonces he hecho los numeritos y entonces pues he supuesto una masa de un cuerpo humano normal y he calculado la aceleración de gravedad de los distintos cuerpos. Y tenemos, como todos sabemos, la Tierra, donde estamos, nos da una aceleración de gravedad de 9,8 metros por segundo cuadrado. El Sol nos da una aceleración de gravedad de 6 milésimas de metro segundo cuadrado. La Luna, 30 milésimas de metro segundo cuadrado. Júpiter, 0,2 millonésimas de metro cuadrado. Y lo he comparado con la influencia del tocólogo que puede estar en el momento del parto. Ponemos a la masa de una persona y a una distancia de 1 metro y nos da una aceleración de gravedad de 18.000 millonésimas de metros por segundo cuadrado. Así que en eso estamos andando, todas esas cantidades comparadas con los 9,8 metros segundo cuadrado. No hay más que decir. Yo creo que no hay mucho más que decir. El hecho de que esa gravedad o esa fuerza de marea, que es todavía menor, porque la marea es la derivada de la fuerza de la gravedad. O sea, ya hay que dividir por el radio al cubo, no por el radio al cuadrado. Esa influencia de que esas mínimas
1000 millonésimas o 10 millonésimas de metro segundo cuadrado nos haga influenciar en la forma de ser, en las capacidades, o mucho menos en el destino de una persona, evidentemente es un absurdo como una casa. Lo que la fuerza que tiene la astrología es precisamente lo que he comentado al principio, es que es una tradición tan arraigada en las culturas ancestrales que quitar esa creencia en la astrología para muchas personas es muy difícil, y además que es muy fácil también echarle la culpa a ciertas cosas, a que Júpiter estaba en la casa de Acuario, a que yo no me ha dado la gana hacer esto, o yo no, o me ha pasado, o me ha tocado la lotería, o se me ha muerto alguien porque estaba Plutón en el tal. Entonces es también digamos, culpa de la persona de no racionalizar, y otra parte importante, como he dicho antes, el arraigo tan grande que tiene esta creencia de que... Lito, aunque no hayas acabado con lo que estás diciendo, Sí, sí. ahí había una frase famosa de Carl Sagan que decía de la astrología: la particular característica de darle un significado cósmico a nuestra rutina diaria y alimentar nuestro particular anhelo de sentirnos en contacto directo con el universo ha sido su principal pilar para resistir tantos años de una muerte anunciada. Ahí lo resume lo que tú has dicho muy bien de por qué hoy día todavía seguimos. Bueno, hay gente que claro, sigue porque con si tú las coges cosas. los números que os he dado, cualquier hombre decente y que mira la escala no puede llegar a pensar eso, pero está el componente cultural, como digo, que es tan pesado que hace que esto sea tan difícil de erradicar de un periódico o de una revista, que ese es todavía a la astrología la peor fuente de la astrología, porque que simplemente haya un párrafo por horóscopo y ya está. Digamos se lo trabajaron después un poquito más haciendo el tema de la carta astral, pero es que ni siquiera la carta astral funciona. Yo, de hecho, como me habéis dado 3 semanas para hacer el tema de la creencia, yo he entrado... Para repasártelo. Sí, yo he entrado en páginas y me he hecho mi carta astral para comprobar con el Stellarium de que los planetas estaban donde me ponía. Primero eso, primero a ver si las cartas astrales que dan tenían todos los movimientos lentos de la Tierra, la precesión, la nutación y todo eso, para ver si fallaban o no. Y la verdad es que me asombré, que yo creía que iba a haber errores, y no, o sea, los planetas los ponen en su sitio. Lo que pasa... Y los movimientos retrógrados de los planetas también están contemplados. Sí, no, que la carta está mirando la acepción recta y declinación, acepción recta, porque la declinación es la coordenada hacia arriba o hacia abajo de la eclíptica. Como aquí se supone que la eclíptica se proyecta a todos los planetas en la eclíptica, en el zodiaco, pues lo he comprobado y están, o sea, las ascensiones rectas están, y están bien. Pero ahora, de ahí a que Júpiter con la Luna esté en cuadratura, me haga que vaya a perder, vaya a ganar la lotería, pues bueno, pues la verdad que ahí, o que porque Plutón estaba en la casa de tal, yo voy a ser un huraño y un desconfiado, o yo qué sé, esas cosas ya ahí se escapan. Pero vamos, me he dado tiempo a hacer de este estudio, porque yo tenía la duda de que pusieran los planetas en su sitio, y los pone. Y claro, las interpretaciones después son de aquí te espero, claro. Así que, ¿qué opináis? ¿O qué decís de este una tema? preguntita, Lito, una preguntita, ya que hiciste el experimento. ¿Los planetas los pone en su sitio, el Sol lo pone en su sitio, y sin embargo siguen diciendo que eres Acuario cuando no lo eres? Pues sí,
El tema de el tema de las constelaciones es que equiparan las constelaciones a todos a pues 12, 360 entre 12, pues a el mismo ancho. Lo que claro, cuando tú vas a la eclíptica, pues hay constelaciones que son 10 grados de abertura y otras son enormes. Entonces, digamos que las posiciones, tú miras en realidad lo que miré es la sección recta de los planetas que coinciden, pero no coincide el signo. El signo, como lo hacen equiparables, todos los signos duran un mes, o sea, tienen un ancho fijo, y tú ves la eclíptica que Virgo, por ejemplo, es enorme, Cáncer es muy estrecho, Escorpio es muy estrecho, Sagitario es más ancho. Eso no lo tienen en cuenta, o sea que tampoco tiene importancia porque las fronteras entre las constelaciones físicas que utilizamos los astrónomos también son arbitrarias, ¿verdad? Que lo mismo que es grande, que son iguales para el zodiaco, son distintas porque lo hemos hecho distinto. Que no hay ninguna explicación. Bueno, tú lo que quieres decir que para el zodiaco cualquier signo pues ocupa lo mismo en el cielo, 30 grados, o lo que es lo que le corresponde a 360 entre 12, o 30 días en el mes si lo hacemos por día. Es decir, que una constelación, aunque la veamos muy chica, o para nosotros muy chica, pues para ellos coge todo ese espacio de los 30 se come terreno de las vecinas que pueden ser más grandes. Claro, pero por eso no coincide, digamos que dice, Júpiter está en Acuario, no, y a lo mejor estaba en Capricornio, pero porque el ancho de las constelaciones son iguales. No, nosotros decimos que Júpiter estaba en Acuario por el límite de las constelaciones nuestras, hechas en astronomía, que también es arbitrario, porque las fronteras están hechas por la Unión Astrofísica Internacional y también que una estrella lindante de al ladito de un segundo de arco, sea de una constelación o de otra, no tiene sentido tampoco, ¿verdad? Bueno, hombre, estropea un poco la figura, eso sí, estropea la figura, pero bueno, ¿verdad? Hay una pregunta que tengo al respecto de eso, porque yo una vez, escuchando de cosas de estas, se me pasó por la cabeza. Y además las figuras del zodiaco y la posición del zodiaco no es la misma probablemente ahora que hace 5.000 años, por lo que son los movimientos de precisión, o eso no es casi... No, sí, y por lo que son movimientos relativos de la estrella. Sí, el movimiento relativo a la estrella, eso no lo tiene en cuenta. Efectivamente, el fallo más gordo es la precesión de los equinoccios. El punto Aries, que es variable, aquí en la astrología, por eso quise hacer el ensayo de hacerme mi carta astral, entre comillas, aunque sea un pecado. me la saqué y después hice la de mi madre, que ya ha pasado mucho tiempo, que se notaría ese movimiento, ese defecto de no tener en cuenta la precesión de los equinoccios. Y pues sí, ahí en el tema de la división de los signos del zodiaco, que en realidad tampoco importa demasiado, porque en la carta astral lo que son las casas, que las casas tienen regentes, que son los signos del zodiaco. Entonces, es una cosa que no me quería meter porque tampoco yo tengo la cabeza para lo que la tengo, no para ahora aprender astrología, ¿verdad? Que he investigado algo, pero no he pasado de ahí, ¿verdad? Digamos, he investigado algo para teneros que decir algo así un poquito más de lo que veis normalmente en los periódicos o en los canales de tarot así que bueno, que hice mi experimento y sí hay variaciones cuando la carta astral se hace de muy atrás, pero vamos, no son ni por asomo importantes al peso que le dan las interpretaciones de que esté en cuadratura o esté en conjunción o esté en oposición. Eso sí que lo tienen muy en cuenta las cartas. Entonces, como las posiciones están bien puestas, las posiciones mutuas entre ellos también están bien, ¿verdad?
que las oposiciones son oposiciones, las conjunciones son, que es realmente lo que dicta, digamos, la carta astral. Así que en ese sentido de que las constelaciones estén o no estén en su sitio, pues bueno, más o menos yo creo, a un primer vistazo, no he investigado mucho, ya digo, no son tan importantes. Bueno, yo me gustaría decir de la astrología que dentro de la no ciencia, no me gusta el término pseudociencia, que parece que tiene algo de ciencia o que es otra ciencia, aunque en realidad, como tú estás contando, sí aplican parte de la ciencia porque sí siguen algunos de los procedimientos de cálculo de dónde está la posición de los astros, ¿no? Pero es una de las grandes y de más adeptos tiene, ¿no? Lo que pasa es que no es comparable, desde mi punto de vista, por ejemplo, a la que vimos el otro día, los terraplanistas, ¿no? Que estos ni siquiera creo yo que son creencias, porque es una falsa creencia lo de los terraplanistas, que es mucho peor que una creencia falsa que para mí podía ser la astrología, ¿no? La diferencia entre una cosa y otra. Bueno, las creencias siempre han sido fruto pues de dar una explicación a algo que no conocemos o que tiene distintas interpretaciones y bueno, elegimos una o creemos que una es cierta, ya la ciencia le da forma, le da hipótesis, le da otra cosa, pero en la antigüedad, bueno, pues las creencias eran la forma incluso en algunos casos de conocimiento, incluso en la época de los griegos, ¿no? Yo si llego a mi casa y me encuentro un paquete el día de mi santo, bueno, pues pienso que es un regalo que me va a hacer mi familia y digo, bueno, pues por la forma yo creo que esto va a ser un telescopio. Pero cuando yo hablo el paquete y veo ya lo que es, ya no tiene sentido la creencia, ya hay un hecho, una evidencia, y eso es lo que le pasa a los terraplanistas, que es una corriente que nace en tiempos actuales, modernos, cuando ya hemos abierto el paquete, ¿no? Entonces, bueno, pues, sí, te entiendo, claro. Pues ya los terraplanistas, claro, decir que la Tierra era plana antes de abrir el paquete, bueno, pues era una creencia, uno podía decir de una forma, otro de otra, pero más en un objeto físico que ya, bueno, nuestra agrupación dio la vuelta al mundo con Magallanes y vimos que era redondo, pues ya sabemos que el objeto físico tiene una forma, y por supuesto con los satélites, con los sistemas modernos y tal, bueno, pues cuestión nada más que de geometría, de saber qué era, un icosaedro, un cubo, una esfera. No, ya sabemos que una esfera, ya no tiene sentido una creencia sobre eso. En cambio, la astrología yo creo que tiene, primero, que es muy antigua, como tú has dicho, que cuando nace mucho antes, efectivamente, que de los griegos, pero en la época griega quizás la unión de astronomía y astrología, y durante muchos siglos después, era prácticamente el estudio de los astros, ¿no? Y era pues algo importante. De ahí el nombre de astrología, biología, geología, arqueología. Logía es el sinónimo de estudio, de ciencia, de tratado, de vida o de lo que sea, ¿no? En este caso, de astro, el estudio de los astros. Y ese estudio de los astros, pues ha sido durante años conjuntamente con la ciencia de la astronomía, que después ha sido la ciencia de la astronomía, de tal forma que han estado tan unidas que quien inventó el sistema de los horóscopos, pues fue un matemático, se le atribuye a un matemático, no sabemos si lo recogió de otro, pero fue Ptolomeo. Ptolomeo fue uno de los matemáticos más importantes de su época y uno de los científicos más importantes, no solo de su época, sino de la época griega. Este hombre pues era astrónomo, astrólogo, alquimista, matemático, geógrafo, o sea que tocaba todos los palos. Y fue además padre del horóscopo, aparte de sus teorías geocentristas, ¿no? Durante muchos años eso hizo que, como tú has comentado, astrónomos y astrólogos pues eran la misma persona. Y esto ha producido que mucho del conocimiento que tenemos del movimiento de los astros lo han hecho ellos. Y has nombrado a Kepler, pero Tycho Brahe también fue, ¿no? Fue otro de los que llegó a perder la nariz porque él hacía predicciones astrológicas, se rió uno de él y fue a un duelo y lo hirieron. Pues fijaros a qué nivel, es decir, se ganaban la vida y el propio Kepler en su juventud pues hacía estos sistemas para ganarse la vida, de decir, bueno, pues aprovecho estas ideas para poderlo hacer. Quizás Newton, aunque tú dices que efectivamente tenía creencias, pues
ya fue el momento en el que se separó el astrónomo del astrólogo. Sí. Bueno, Newton ¿no? Para mi forma de entender, la verdadera escisión de la astronomía de la astrología fue con la astrofísica. Porque la astronomía antes se dedicaba principalmente a la posición. Y eso incluso le venía bien a los astrólogos, porque permitía hacer las cartas astrales más precisas. Claro. Si tú conocías la posición exacta o cómo se movían o el comportamiento, el movimiento de los planetas en el cielo, pues incluso le venía mejor a la astrología porque podías hacer cartas astrales más precisas. En cuanto la ciencia pasó de la astronomía a la astrofísica y vio que las influencias planetarias eran por las fuerzas naturales y que es la gravedad y descubierta por Newton, que ese es el momento que tú dices, y ya posteriormente con el tema de la astrofísica más moderna, del tema de la luz pues ahí es donde ya verdaderamente no tiene sentido que se colaborara un astrónomo con un astrólogo. Hasta entonces sí, hasta justo Newton, efectivamente. Sí. Bueno, quizás un poquito antes, lo que pasa es que Newton ya dio el pistoletazo de eso porque Descartes ya, con el método científico y con eso, que pues sembró las bases para qué era ciencia y qué no era ciencia. Es decir, no puede ser que este tipo de cosas, sea la astrología, sea lo que sea. Otro ejemplo es la alquimia, ¿no? Que la alquimia, sin embargo, ha seguido historia distinta. Que es donde cayó Newton. La alquimia era... Claro, Newton era un gran alquimista. Alquimista, pero la alquimia en realidad se convierte en químico, en farmacéutico, gracias al método científico. ¿Por qué? Porque, bueno, los alquimistas al principio eran el estudio principalmente y muchas veces de los venenos, ¿no? De conocer los venenos y tal. Y bueno, si te equivocabas en un veneno, todo lo más que fallaba y no matabas al tío. Pero cuando todas estas pócimas se usan también para curar, ya hace falta un método fiable o de otro tipo. Entonces, por eso posiblemente desapareció la alquimia. El brujo alquimista, como tú dices, podía ser hasta Newton. En cambio, la astrología pues no tiene esa importancia, el equivocarte o no en la de esta, y a lo mejor pues no se llegó a acoplar el método científico y todo lo que vino detrás. Yo no me recuerdo, pero yo creo que Galileo, que también es de la época, no era muy pro estos temas, pero bueno, no lo sé exactamente, pero Descartes estoy casi seguro que estaba convencido de que no. Y bueno, pues hay que agradecer a la astronomía, astrología de la época, que muchos de los utensilios que se han usado, que seguimos, bueno, ya no se siguen usando tanto, ¿no? Pues han influido en nosotros, ¿no? El mismo cuadrante o todos los instrumentos que Ptolomeo usaba, muchos de ellos, pues se usaban para conocer los movimientos de los astros o la altitud de las estrellas precisamente para conocer qué iban a hacer los dioses con nosotros o los astros, ¿no? Claro. No sé qué os parece esta visión de que no es comparable a otras no ciencias, en el sentido de que ha hecho aportes porque las personas, o bien porque se aprovechaban, porque hay una cosa de Tycho Brahe que es importante, ¿no? Que él era astrólogo también porque le interesaba y porque ganaba dinero, pero él se hacía una pregunta, porque él nació, en realidad eran gemelos, y su hermano murió al nacer. Y entonces se preguntaba cómo era posible que la paradoja de los gemelos, en el mismo momento, en el mismo sitio, tengan vidas tan distintas. Es imposible que estén influenciadas por eso. O sea, que él mismo creía podía creer que a lo mejor, bueno, eso cuenta un poco la historia de él como un caso. Entonces, bueno, pues él lo practicaba, pues evidentemente por un tema económico. Y Kepler, como tú has comentado también, ¿no? Kepler en su juventud se ganaba la vida con esto para poderse pagar los estudios sobre este tipo de cosas. Así que, bueno, pues... Y los demás que tenéis que aportar por aquí, que estamos aquí un monólogo, un diálogo casi. Un diálogo. Yo voy a aportar una anécdota que leí hace un año y pico en un libro de Jordi Pereira. No sé si lo conocéis, un divulgador muy simpático, tiene varios libros y bueno, yo lo sigo por Facebook y por ahí, porque es es un ingeniero, ¿no?, mallorquín,
que explica muy bien la física, la explica y sobre todo también la parte astronómica, y tiene un libro que se llama El universo en una taza de café y cuenta una anécdota acerca de la astrología, ¿no?, de los babilonios. Yo no sé si será cierta, ¿no?, pero va en el sentido de que al principio los babilonios, bueno, pues cuando había algún evento de estos que presagiaban catástrofe, ¿no?, tipo cometa o eclipse, bueno, pues ellos decían, si hay un cometa o un eclipse, un eclipse o va a haber un eclipse, el día del eclipse el rey va a morir, ¿no? Entonces, lo que hacían, bueno, supongo que algún día a lo mejor coincidió y por eso sacaron esta predicción, ¿no?, de que los días que hay eclipse el rey muere. Y entonces la anécdota simpática que cuenta es que llegó un momento en el que los sacerdotes babilonios lo que hacían era: predecimos un eclipse, que ojo, gracias a la astrología, oye, también aprendieron en su momento a predecir eclipse, que también es una parte que hay que dársela. Pero decían, el rey va a morir, entonces, en previsión a que no muriera el rey, quitaban al rey y ponían un sustituto, y si el sustituto no moría, ya se encargaban ellos de que la predicción se cumpliera, ¿no? Entonces, de esa manera, afianzaba, ¿no?, la creencia. 100%, no, vamos, 100%. Claro, se iba cumpliendo y cada vez era más fiable. Alguien moría. Y no era por culpa de Júpiter, era por culpa del segundo de a bordo, vamos. Claro. Conseguían engañar a los dioses para que matara a otro. No sé si será cierta, pero me reía muchísimo cuando la vi. Y luego, respecto a lo que has hecho, los cálculos que has hecho, Lito, son espectaculares, me encantan, ¿no? Como lo has dicho, pero... quiero decir otra cosa aparte de los cálculos, sobre los cálculos. Sigue. Sí, no, te iba a decir que hace un par de años tuve yo también un debate con unos compañeros, ¿no?, acerca de la astrología, que también me decían, hombre, pero es que Mercurio es verdad que influye en ti, o no es verdad que la fuerza gravitatoria te llega. Pues sí, vamos a ver, sí, no había calculado las millonésimas de metros por segundo al cuadrado que has hecho tú, pero sí le dije, a ver, Mercurio puede estar en su casa o en la casa del vecino, pero es más importante si pasó un camión al lado tuya cuando naciste o el propio edificio del hospital tiene más influencia gravitatoria que Mercurio. ¿Dónde está en la carta astral? Pon en la carta astral que pasó un camión cisterna cargado de gasoil a mi lado cuando nací, porque ese sí que tiene influencia gravitatoria, también de 1000 millonésimas, pero más grande que la de... Pues ahí precisamente te iba a decir, Rafa, que yo, como somos todos de aquí, de Un Punto Azul, somos fan de Carl Sagan. Y yo me acuerdo perfectamente que Carl Sagan en el episodio de, me parece que es Cielo e Infierno, me parece que es, donde habla de la astrología, ¿os acordáis, no? Hay un episodio en el que habla, que está precisamente en Nueva York, en las azoteas, ¿os acordáis? Y habla de lo que tú estás comentando, Rafa, de que la influencia gravitatoria del tocólogo que te está ayudando a tu madre en el parto, que salgas tú, es más importante que la de Júpiter o la del Sol o la de la Luna. Pues mi carácter científico me ha hecho hacer los números y no. O sea, el tocólogo tiene 18.000 millonésimas, son 1000 veces más pequeñas que la de Júpiter. Cierto, tocólogo sí, pero nacer en Benoca, que tienes la montaña al lado. Ah, bueno, ya. Bueno, la gravedad, lo que pasa. Claro. Que el tocólogo lo he puesto yo con 70 kilos, pero claro, una montaña por eso te he dicho pero el tocólogo creo que lo has puesto muy lejos, porque era aproximado 1 metro. Y 1 metro, bueno, vale. A 10 centímetros. A 10 centímetros. Bueno, vale, con el cuadrado de la distancia. Incluso cero. Claro, yo creo también que las distancias hay que tener en cuenta, porque tú has aplicado, supongo, que la ley de la gravitación de Newton, la multiplicación de las masas partida por... creo que, bueno, aquí tengo las cuentas, a ver si veo que le puse... Ah, sí, le puse 1 metro. Sí, tenía que haberlo puesto menos, sí. Mucho menos, 10 centímetros. Está tocando. Ni centímetros. En el momento en que nace lo está tocando. Es un tocólogo con protocolo COVID. Con protocolo COVID. Vale, ahí se llama tocólogo por eso, porque está tocando. Sí, pero en todo caso, que se le ponga 1 centímetro, también rebajaría de 1000 millonésimas a también millonésimas, ¿vale? Sería equiparable a Júpiter. Y pero Júpiter, fíjate, pero Mercurio... bueno. No, Mercurio es una mierdecilla comparado con Júpiter. Por eso. Aquí lo que verdaderamente influye es el Sol
Júpiter y la Luna porque La está muy Luna. cerca. Claro. Pero el resto de los planetas ya, con la densidad que tiene Saturno es muy grande, pero ¿para qué vamos a ponerlo? Urano y Neptuno, o sea, y Marte, que es la cuarta parte de la Tierra, y ya está lejos. O sea, yo me centré en los gordos de verdad, en Sol, Luna, Júpiter y el amigo que ayuda en el parto. Es verdad que tenía que haberlo puesto más cerca. No, más cerca y Y más gordo, va a hacer que más gordo. Yo como quien dice, no me creo nada hasta que no me demuestren lo contrario cuando se hablan de estas cosas. A mí hace la gente, ¿tú por qué no crees en estas cosas? Digo, yo ni creo ni dejo de creer. Digo, yo no creo mientras no se demuestre lo contrario. Porque lo que sí es cierto, ahora que no me escucha Joaquín o sí me estará escuchando, esto es como lo de... Porque tú hablas de lo del tema de la influencia de la luz, la influencia gravitatoria, y si hay algo tipo de esto como de interestelar y hay por ahí, yo no sé... ¿Ve? Como lo que estaba diciendo no es interesante hasta se corta. Lo que se descubrirá de aquí a ni se sabe cuánto. Jesús, repite que se ha cortado, ¿eh? Repite que se ha cortado. Te has ido a Interestelar y ya no hemos quedado allí. No sé si estás ahí o se te ha ido ya. Que bueno, tiene el teléfono silenciado, ¿no? Lo tienes silenciado ya. No lo tengo silenciado. Repite que se ha cortado y no nos hemos enterado. Empezaste a hablar de Interestelar y se cortó. Que lo que digo es, ves tú, porque iba a decir la palabra clave de Interestelar. No, que lo que digo yo es que... es que está hablando un fan de 2001, entonces tenía que notarse nada. No, yo 2001 nunca la he visto terminar, me quedo dormido. Lo siento, por favor. Oy, lo que ha dicho. Agustín, ¿qué hacemos? Eso es un pecado, Tachao. No, ahora verás, que lo que digo... Que claro, estamos hablando, yo por tirar una lanza a digamos, los ancestrales que sí son importantes, cuando ancestralmente los primeros empezaron a pensar en astrología, lo que decís, que luego han llevado una astronomía y una ciencia moderna importante, y quieras que no, lo que trataban de ver es que decían, coño, aquí hay cosas que pasan, y pasan regularmente, y los astros vienen cada cierto tiempo y tal y cual, y eso fue un principio de ciencia muy rudimentario y hay que agradecérselo. Ahora, volviendo a lo de Interestelar, lo que sí tengo claro es que ahora mismo con el conocimiento que tenemos no nos pueden demostrar que eso tenga ningún fundamento. La astrología está de los horóscopos y toda esa historia. Ahora que, quién sabe, de Interestelar tampoco no hubiéramos imaginado que fulanito de copa, no recuerdo cómo se llamaba, iba a hablarle a la... no sé si era la hija o a quién a través de la biblioteca esa, o yo no sé qué historia. Aquello yo me fundió los plomillos, la he visto 3 veces y yo me sigue fundiendo los plomillos. 3-0. Bueno, hay una diferencia, Jesús, en cuanto a que cuando la ciencia o digamos la creencia ya cambia a ciencia o ya hay algo que demuestra que eso no es posible, pues ya deja de ser creencia, que es lo que he dicho yo antes con el terraplanismo, que no es ni creencia porque ha nacido tarde, ha nacido cuando ya sabemos cómo es. Entonces, cuando no sabes cómo es, vale, pues Interestelar todavía son hipótesis o creencias, como queramos llamarlas. En la época de griego, básicamente, aunque se apoyaban en las matemáticas, en la intuición, en la lógica, sobre todo Platón y Aristóteles, pero en realidad muchas de las cosas eran creencias. Fijaros, entre creer que el cielo te puede hacer daño o no, y creer en Demócrito, que decía que estábamos formados por átomos, ¿a quién puedes creer? Cuando no hay ni de uno ni de otro, se podía demostrar que una de las dos fuera verdad o no. Entonces, en ese momento en el que todavía no sabemos o no tenemos información sobre determinadas historias, podemos tener hipótesis o creencias. El problema es que ya está superado, en el caso de la astrología, se ha superado y ya se sabe pues muchas más cosas. Lo que ha contado Lito de las manos del ginecólogo y tal, que yo creo, Lito, efectivamente, que las distancias, en fin, hay que retomarla un poquito. Pero en realidad no hace falta ni poner distancia. La masa media no está a 1 centímetro. La masa media, la masa de la mano sí está tocando, pero el cuerpo como tal lo tengo que poner a una distancia. Tienes razón, tienes que poner alguna distancia. Pero como el radio, la distancia va a tender a 0, quiere decir que el numerador va a crecer.
Sí, sí, ya. Y como las dos masas son parecidas, pues como las dos más parecidas entre comillas, una es más grande y otra más chica, pero son de magnitudes parecidas, pues el número puede salir grande. Pero en cambio, si tenemos una masa muy grande y tenemos una la masa G, muy pequeña, estamos multiplicando casi por cero. Entonces, y dividiendo tenemos, por un tenemos número la muy constante de y la gravitación constante, que está no, y elevada a la aparte, menos muy 11, pequeña. Cuidado. claro, y después hay que multiplicar por la constante, efectivamente, que es un múltiplo. De lo que estamos hablando no es eso. Entonces, bueno, ahí ya se pueden igualar o no, pero puede haber las diferencias. De todas formas, vamos. A ver, una buena Agustín, cosa. perdona, pero es que estamos debatiendo sobre la física, ¿no?, de la astrología y en realidad esto es más básico todavía. O sea, para que la astrología fuera algo, ya no voy a decir ciencia, algo tendría que ser como mínimo reproducible, ¿no? Claro. Reproducible. O sea, es que la ciencia pide que algo, un evento que tú estás estudiando y por el cual haces una hipótesis, tiene que ser reproducible. Y es que la astrología no lo es. Es que tienes dos astrólogos y tienes dos cartas astrales diferentes, y tienes dos astrólogos y tienes dos predicciones diferentes, y además fallas más de la mitad de las veces. Entonces, Y la no paradoja es de los nada. gemelos, de que tú Todo. Hace agua. naces con un minuto de diferencia con tus gemelos y tienes vidas completamente distintas. Claro. Sí, Hace sí. aguas por todos sitios. Es que Y otra la única cuestión, justificación para la astrología, yo creo que lo mencionabas antes, Agustín, es esa tradición y también el afán o las ganas que todos tenemos de alguna Los manera cuentos, creer, claro, cuentos y creer que nuestra la vida tiene, mitología. claro, La que mitología depende de algo, se la debemos a este tema, como que No, tú somos mucho más trascendentales, que estamos conectados con algo grande como un Sí. Júpiter allí orbitando. y que te da Cosas una así. especie de sustento en el sentido de que tú te sientes como más seguro de las cosas que me ocurren Claro. no son porque sí, o sea, no es libre albedrío, esto ocurren porque una carta astral. Pero tú te lees, por ejemplo, un horóscopo, yo una vez leyéndolo por internet, y además te tronchas de la risa porque te ponían a hacer el juego experimentalmente. Dice, lea usted su horóscopo, y te lo leías y dices tú, ves tú, atinado, atinado. Dice, ahora léase los otros 11 y atinan igualmente. Eso, Claro. es que son gente que saben cómo poner las cosas suficientemente abiertas como para que leas lo que leas, te lo crees. Por eso Lo conectas con tu vida. he distinguido en la sección esta el horóscopo del periódico de la revista de la carta astral. Porque es que ese está hecho por especialistas para que lo que tú dices, para que te venga bien, te venga bien. Entonces, eso no es una predicción en realidad, eso es un tío que sabe hablar o sabe expresarse de tal manera de vender la moto a todo el mundo, pero no está basándose en nada. O sea, está hablando de unos augurios que valga para todo Dios. O sea, Efectivamente. un poquito más astrología sería lo de la carta, que es, como dice Rafael, refutable desde el primer momento porque no es reproducible. O sea, que por donde lo mires, ¿verdad? Rafa, yo creo que ha dado en el clavo, porque aparte de que no cumplen el método científico, aparte de los temas que hemos estado hablando, lo que, bueno, sea lo que sea ciencia o no ciencia, vamos a ver los resultados. A ver, ¿qué resultado da esto? Y la forma de verlo es la estadística, la probabilidad de acierto que tiene uno o todos o tal. Y el primer fallo es, como ha dicho Rafa, que si lees dos horóscopos distintos, dicen dos cosas distintas, luego poco fiable, porque el método depende de la persona que hace el método, con lo cual no es posible conocimiento. Y luego, si el mismo experimento lo repetimos en igualdad de condiciones, nos tiene que dar el mismo resultado. Y si hacemos pequeños cambios, tenemos que saber esos pequeños cambios, podemos predecir cómo van a cambiar. Eso no es capaz de hacerlo la astrología en ese aspecto. Entonces, bueno, pues es un tema que de por sí ya, viendo los resultados, hay que saber un poquito de estadística y hacer los números, aunque sea con uno mismo, o cogiendo un montón de ejemplos y ver. Yo creo que hace tiempo, pero no lo he encontrado en la web, muy interesante, o hace muchísimos años, pues en Investigación y Ciencia salió un estudio de cuánto acertaban los astrólogos o algo así, ¿no? Un estudio estadístico con personas, o no me acuerdo cómo lo hicieron y tal. No lo he encontrado porque lo recuerdo muy vagamente, ¿no? Y por supuesto era desastroso el tema del acierto, ¿no? Aciertan lo mismo que las previsiones del Fondo Monetario Internacional a veces, ¿no? Que bueno, es una broma, ¿eh? Que no se enfade conmigo, Vale, por favor. Vale.
No. Bueno, pues yo no sé si queréis comentar algo más, porque tenemos también otra sección esperando, pero ha sido un debate interesante. José Luis o Joaquín, si queréis comentar algo más, que habéis hablado un poquito menos. No, yo creo que está todo eso ya. Exactamente, está todo más que dicho con la explicación del Lito, y vuestras opiniones más o menos son las mías también. Lo único, no sé si recordáis cuando hace, yo qué sé, 10, 15 años dijeron que había un símbolo más, o Fiuco, que querían actualizarse un poquito, no triunfó, han dado marcha atrás, o sea que no, que es creencia y punto, no puede ser alguna otra cosa. Y yo creo que la bibliografía de cuando te daban instrucciones antiguamente caseras para hacer las cartas, lo del tema de los ordenadores para conseguir la posición exacta de los planetas le ha venido, digamos, Claro. le ha facilitado mucho a los astrólogos y tienen la misma posición, porque yo creo que haciéndolos a mano, incluso el error que comenta Rafa, de la no predicción, cada astrólogo ponía yo daría la mano en el que cada astrólogo ponía los planetas variados de sitio, porque unos consideraban unos cálculos y otros, unas tablas y otros. Y menos mal que lo de la informática ha hecho que por lo menos todas las cartas se parezcan. Hombre, ahora antes para ser astrólogo había que tener ciertos conocimientos mínimos. Ahora no hace falta grandes conocimientos, es decir, lo tiene hecho casi por la web el cálculo. Digo los cálculos, claro, no después sí, ya... No, la interpretación es lo gordo, pero bueno. Nada, Rafa, bueno, a tu sección, ¿no? Porque la sección del novato. Creo que ya esto está trilladillo ya, vamos. Digo, bueno, en la sección del novato, si os parece, hablar un poquito de filtro, y os cuento lo que estaba el otro día pensando, ¿no? Estaba fotografiando, sabéis que he tenido una semana relativamente productiva, ¿no? Porque las nubes nos dieron una tregua y hemos tenido un cielo relativamente decente, por lo menos sin nubes, ¿no? Y estaba fotografiando, no me acuerdo cuándo fue, el jueves, el miércoles, la nebulosa Passmann en Casiopea, que está pues a 9.000 y pico años luz, ¿no? Que eso traducido a kilómetros son un porrón. 90.000 billones creo que son, ¿no? De kilómetros, una pila, un montón de kilómetros. Y yo decía, tía, los fotones que estoy recogiendo han recorrido 90.000 billones con B, además billones europeos, americanos, de kilómetros para llegar aquí. En ese viaje se han encontrado polvo, se han encontrado roca, han podido ser desviados gravitatoriamente, y luego al final, cuando ya están llegando, en los últimos cientos de kilómetros, la atmósfera, y tienen que atravesar turbulencias, tienen que atravesar humedades, cirros, alguna nubecilla, y luego, además, la contaminación de la farola que tengo al lado de mi casa, una farola roja estupenda, ¿no? De mercurio o de sodio, pero es como roja, naranja, que la odio con todas mis ganas, ¿no? Yo decía, madre mía, el periplo que se ha pegado, el fotón que está impactando en el sensor de mi cámara, ¿no? Y esto me venía a la reflexión por el uso de los filtros. Decía, los filtros ayudan un montón precisamente a cuidar esos fotones y a seleccionarlos, ¿no? ¿Qué son los filtros y por qué se utilizan filtros en astrofotografía? Pues precisamente tiene mucho que ver con lo que acabo de decir. En todo el camino de los fotones que nos llegan, hay muchísimas interferencias, muchísimos medios que tiene que atravesar ese fotón y que lo pueden difractar, lo pueden refractar, pueden hacer o contaminar incluso con los fotones de la farola. Y entonces en este entorno aparece una ayuda inestimable que son los filtros. Y los filtros son unos cristalitos que se colocan delante de los oculares o delante de las cámaras, que lo que hacen es seleccionar los anchos de banda o las frecuencias, mejor dicho, ¿no? La frecuencia de la luz de los fotones que queremos realmente percibir. Y la base de todo esto es que cuando estamos observando nebulosas o estamos observando galaxias, bueno, galaxias emiten en todas las frecuencias, pero las nebulosas, sobre todo, las nebulosas están compuestas en su mayor parte de hidrógeno, ¿no? Las de emisión. Luego hay otras nebulosas que son ricas en oxígeno. La particularidad de estos elementos es que tienen unas líneas de emisión muy concretas que, si sabemos cuáles son y podemos filtrarlas, podemos quedarnos con ellas. Es decir, utilizamos unos cristalitos, que son estos filtros, que lo que hacen es seleccionar los anchos de banda, es decir, o la frecuencia. Me voy a quedar
otra vez ancho de banda es frecuencia. Me voy a quedar con longitud de onda, frecuencia concreta, por ejemplo, del hidrógeno. Entonces, estos cristales lo que hacen es eliminar todas las frecuencias, todas las longitudes de onda diferentes a la que yo quiero seleccionar para recoger únicamente la que me está llegando. Es decir, estoy eliminando toda la luz que me sobra para quedarme justo con la que me está llegando de la nebulosa que quiero observar, ¿no? Y este es el objeto de los filtros. Los filtros, bueno, yo hace 3 meses no tenía ni idea de filtros, lo he ido aprendiendo a lo largo del verano y me pareció muy curioso que se utilizan filtros para astrofotografía y se utilizan filtros para la observación. Y esto es importante para los novatos, como yo, porque no valen unos tan bien como otros para según qué cosa. Por ejemplo, si yo quiero hacer observación ocular, quiero mirar por un telescopio y sé que mi ojo no es sensible, no puedo utilizar un filtro de banda estrecha que solamente se quede con los 656 nanómetros del hidrógeno. ¿Por qué? Porque me va a llegar muy poca luz, no voy a ver apenas nada. No puedo, ¿sabe? Tendría que tener muy acostumbrado el ojo a la oscuridad, utilizar un telescopio muy grande, muy luminoso, para que pueda percibir algo de luz. Entonces, se distinguen los filtros en dos grandes clases, ¿no? Están los que bloquean pequeñas longitudes o franjas muy estrechas, que son los filtros de banda estrecha, y luego están los que permiten pasar grandes franjas, por ejemplo, pues todo el azul y prácticamente todo el rojo, y te quita por en medio el naranja y el verde, que son precisamente las luces que nos suelen rodear en la ciudad, ¿no? Y entonces estos filtros son los que se utilizan mucho pues, en telescopio, que lo vi, por ejemplo, con el compañero David Chacón, cuando se llevó el telescopio enorme a la sociedad, llevaba este tipo de filtro, lo coloca y cambia drásticamente la percepción que tenemos nosotros al observar, pues eso, nebulosas sobre todo de nebulosas grandes, brillantes, y sobre todo si son de emisión, pues facilita mucho más. Y bueno, pues esto es más o menos lo que he ido aprendiendo de filtros. Ya sabéis que llevo bastante loco un mes, ¿no? Desde que adquirí un filtro de banda estrecha, doble banda estrecha, que me permite quitar prácticamente toda la contaminación lumínica de las farolas que me rodean. Afortunadamente, de momento no tengo mucha luz LED blanca, que es imposible de filtrar porque emite prácticamente en todas las longitudes de onda, ¿vale? Pero sí que me permite, pues eso, quitarme las farolas más molestas. Y esto... No, si encima le va a tener que dar las gracias que tiene una farola naranja. Vamos. Pues sí, porque las blancas que tengo, que hay algunas, pero son muy bajitas y me tapan las casas, pero las grandes, las altas, son tan naranjas. Así que gracias a eso me están saliendo fotos aceptables con los filtros. Desde el patio de tu casa. Desde el patio. Porque sin tener que ir tú y yo a la Sauceda allí a hacer unos pocos de kilómetros. Como lo echo de menos. Todo el equipo allí. Pero sí, pero la verdad es que hacemos los kilómetros y vamos a buscar cielo oscuro, pero se echa de menos, ¿verdad? Esas noches de experiencia con los compañeros. Pero en fin, estamos ahora... estás ahora destripando el filtrito ese que estará haciendo el Enance, que se llama. Sí. Pero estamos esperando el filtro de los filtros, ¿no? ¿Cómo va eso? ¿Que cómo va? Si te lo digo, se lo contaba antes a Jesús Moya. Lo he cancelado hoy, José Luis. Lo he cancelado porque donde lo tenía pedido, que lo pedí en agosto, tuve que cancelar en septiembre porque bajaron el precio drásticamente, así que pedí una devolución. Volví a lanzar el pedido y me acaban de poner otra fecha de entrega ya para cerca de mediados de noviembre. Y digo, mira, cancela, lo voy a buscar por otro sitio a ver si alguien lo tiene en existencia. Pero la diferencia entre el filtro que uso ahora y el que dice José Luis es que las bandas, digamos, ¿no? Los anchos de banda de las longitudes que filtra son todavía más estrechas. Cuanto más estrechas son, más contaminación lumínica te quita y más te queda con la luz que tú quieres recibir, que en este caso concreto es la luz del hidrógeno y del oxígeno. Bueno, no hidrógeno en las capas, digamos, el alfa o el beta. El alfa que es el más, digamos, emisor, ¿no? En este tipo de nebulosa, ¿no? Y el oxígeno 3 se queda con esos dos. Entonces, bueno, pues estamos esperando ese filtro porque se supone que vamos a conseguir mayor contraste con este tipo de... Claro. Y es un filtro que, abundando un poquito para la gente que se inicia, es un filtro que se pone directamente en las fotografías one shot color, que se llama, o sea, en color ya con un solo disparo. Y te ahorras comprártela en blanco y negro y hacer
una foto en cada filtro y sumarlas y demás. Entonces, con la fotografía ya directamente en color, como tienes la cámara Rafa y la mía también era así en color, y ese filtro, pues ya con un solo disparo te sale filtrado en esas dos bandas, en el oxígeno y en el hidrógeno, con lo cual facilita una mucho foto el calibrado. Claro, y facilita mucho, y después el apilado, no tienes tantos sets de fotos. Este es el set de fotos de oxígeno, ahora el de hidrógeno, ahora el de azufre, después los sumo todos, después, y facilita mucho porque la foto sale en color directamente. Claro. Y los que Y no, hacemos y no fotografía en tenéis que, color... ¿no tenéis que reajustar el color, digamos, visual? Te digo la O- verdad, sí. A ver, Sí. un poquito el rojo, sale un poquito rojo todo. Por lo menos a mí me están saliendo todo muy, muy Sí, tirando porque al rojo. Las es la banda estrellas. más fuerte, es la banda más Claro. fuerte, y el rojo es el que hace el hidrógeno alfa. Claro, claro. Entonces las estrellas salen rojizas, entonces yo lo que hago es un poquito echar el histograma a la parte roja un poquito a la derecha para poner las estrellas blancas y tal, pero no, o sea, no es lo mismo que, como dice José Luis, ¿no? Que la composición, La claro. composición de colores más los filtros, lo que hace Andrés, lo que hace Lupe, lo que hace Marichu, eso está años luz, ¿no? Esto, digamos, el filtro que yo uso viene muy bien en esta sección porque es el filtro para novatos, ¿no? O sea, Todo se andará, todo el se de los andará. comodones. Para novatos y no tan novatos, sobre todo para comodones, como acabáis de decir, porque Claro, eso claro. Para lo tengo comodones. pedido hace 5 meses y lo mismo he tenido que cancelarlo, igual que Rafa, y mañana me llega por otra compañía. La otra compañía en 2 días me lo está enviando y a la misma que ha tenido que cancelar Rafa, que es la que 5 meses esperando. Horroroso. Pues nada, yo- a ver si lo vamos probando esos filtros. Pero vamos, no es que sea de comodones, simplemente es un filtro que te ayuda a hacer fotografías desde el patio de tu casa. Claro. A ver. ¿Cuántas veces Comodidad. Pero comodones en el one shot. No, pero ¿qué vamos? ¿Cuántas veces tú puedes coger el Son- coche e irte a la Sauceda al año? 3, 4, José 5 Luis, veces. son ¿Y filtros para pandemias. Son filtros Claro, para bueno, pandemias. pero ¿cuántas veces tú efectivamente. puedes sacar tu telescopio al patio de tu casa a hacer fotos? Pues muchísimas más. Claro. Claro, Además, el además, amigo bueno, que tenía yo en Jaén que se dedicaba se subía todas las noches a su azotea con su filtro de banda estrecha y las fotos espectaculares, vamos, una cosa, Claro. yo fue cuando dije, mira, me tengo que pasar a esto, porque yo muy bien en mi casa esa de la Pantera, 1200 metros de altura, pero allí también daba una pereza salir con el frío que hacía cada vez que Hace salía yo, mucho que vale la pena. frío, carga coche, sube hasta arriba, descarga Bueno, todo. yo la casa la tenía ya allí, pero aún vale. así me daba pereza. Aún así. Sí, Pues sí, yo entonces, salía a hacer mi pizza a las 4 de la mañana y tenía ya el cielo espectacular allí. Claro. No, lo que Pues te nada, da- con este tipo de filtros se adelanta mucho por eso. Además, hacen muchas más fotos y aprenden más cosas. Te pasan cosas y vas solucionándolas y de procesado y de 1000 cosas. ¿Sabes? el procesado es súper sencillo comparado con lo otro, porque piensa, si utilizas una cámara monocromo con sus 3 colores, más 2 filtros, oxígeno, hidrógeno, y le metes además de luminancia 5 o 6 filtros, y cada uno tiene que llevar su calibrado, ¿eh? Los flats, por ejemplo, los tienes que lanzar para cada uno de ellos, pues Claro. pueden variar. Entonces, y luego apilarlo, mezclarlo. Yo es que realmente no he conseguido todavía un método eficiente o efectivo para conseguir mezclar, por ejemplo, hidrógeno alfa con color. Nunca me ha salido bien. Vale, es verdad que llevo un poco tiempo, pero no me salía bien y me desesperaba. Y sin embargo, con esto, el procesado es súper rápido. Haces 20 flats muy rápidos al final de la sesión, te vas al PC y haces 4 cositas y te sale una foto, hombre. Pues no, está años luz de lo... Hombre, pero la estamos viendo en nuestro grupo y son fotos muy buenas. Espectaculares. Están Y años luz, pero además, son muy aceptables. buena. Apenas que le dedique un poquito más en afinar el procesado, sobre todo el procesado, porque la adquisición es buena y la tienes ahí las tomas, pues te mejorarán las fotos un montón. Lo que tú dices, hace un procesado rapidito, le hace el background, le haces 4 cosillas y calibrado de color y un poquito de ruido, pero eso se le puede hacer muchísimas más cosas. Y la foto está ahí,
Hay que Aquí lo decir que va a tocando nuestros... es que José Luis nos dé un cursillito de eso. Iba a decir justo De eso. todo eso que acaba de decir, que yo me quedo flipado cada vez que os escucho hablar de esas cosas, Sí, del sí. procesado. A ver, Yo es que El ya tiro Peace la Inside toalla. es una historia muy esto. Vamos Ahí- aprendiendo todo el mundo sobre la marcha casi. En el grupo se ha lanzado ya la Se ha lanzado petición para hacer varias un... veces. sí, Yo varias veces. voy a para hacer confesar una cosa. Pero Lo he empezado. nadie se atreve a decir, venga, yo lo hago. No, yo me atrevo. Lo he empezado. Pero Ah, y quiero llevarlo a término y no me importa hacer la presentación, ¿vale? Y la tengo ya estructurada. Pero a mí me gustaría, si queremos abordar esto de verdad en serio, construir un curso, que lo hemos demandado todos, porque yo también lo he demandado, y porque José Luis, Andrés, Lupe, Marichu tienen unos conocimientos espectaculares, hacen fotos espectaculares. A mí me gustaría, si yo me comprometo a construir todo el esqueleto completo del curso, estructurarlo, incluso darlo si queréis, pero filtrarlo por vosotros, o sea, que lo miréis y que digáis, pues mira, claro. esto, Colaborar así, lo que haga falta, claro. claro, porque yo creo que es algo que Y me incluyo, además, yo también lo he demandado. el programita yo proceso todas mis fotos con un workflow, ¿no? Un sistema de trabajo, pero después vas viendo vídeo, viendo cosas y vas tú mismo aprendiendo cosas. Claro. Lo último que he aprendido, no sé si lo sabes tú, es la calibración de color fotométrica. No, eso no. Pues ya tengo tarea para esta noche. Para que te haga una cosa, o sea, tú coges y en la calibrada de color hay una cosa que es fotométrica, no sé qué, fotométrica. Entonces le dices la zona del cielo que está. Él sabe la zona del cielo que está y sabe cada estrella qué color tiene. Anda. Con lo cual te calibra el color. Entonces, pues, claro, ya no tienes que tomar previews del fondo, sino... Pero te lo calibra estupendamente el color. Eso es calibrado del color de las estrellas. Y es calibrado fotométrico. Tienes que decirle el sitio que está, él hace como un plate solve. Y dice, esta estrella es fulanita, esta estrella es menganita, esta es roja, esta es verde, esta es el azul. Y entonces te calibra el color. Entonces, como eso, descubro cada día que proceso 2 o 3... Porque tú despliegas los proces, y son dos o 3 líneas así de grande, que no los hemos gastado nada más, gastamos 7 o 8. Sí, y hay 200 proces. Y, por ejemplo, se descubrió no hace mucho, digo, anda, mira qué bien se calibra aquí el color. Bueno, pues hay que retomar ese curso para la agrupación y, bueno, para expandirlo. Sí. Normalmente el curso de astrofotografía lo hacemos ya hacia el verano, pero ahora con la pandemia pues no hemos tenido este año. Este año no podía, la verdad. Yo voto por la estructura que tenía yo en el máster de astrofísica, que sea Rafa el director del curso y que se rodee de los expertos. Vayamos aportando algo, digamos. El experto Agustín, el experto Lupe, el experto, en fin. Claro, si queréis lo hacemos en modo colaborativo. Tú haces el esqueleto, pero le das cada porción o que se tomen ellos las porciones de los expertos para que den un trocito de cada. Eso es ideal. Lo dejamos ahí en el drive común. Lo dejamos. Y lo trabajamos entre todos y construimos un curso definitivo de astrofotografía. Ahí. Bueno, pues que estén atentos nuestros oyentes, los que vivan cerca. Jesús se apunta, ¿verdad? Lo hacemos por Zoom. Jesús se apunta, pero yo me apunto muchas veces a cosas, pero lo del procesamiento es que me da una pereza. Es que vamos... Sí, bueno, te sientas al ordenador y te pasas horas allí haciendo... Que no voy a dar una última noticia que no la hemos querido dar al principio porque he preferido... era un día que teníamos bastante ocupado y precisamente hoy, martes, a las 9 de la noche, es decir, ya mismo, porque estamos acabando el programa nosotros y sé que a la mayoría nos va a dar tiempo de escucharlo en directo, bueno, a los que nos escucháis ahora mismo en directo sí, que los compañeros de la Sociedad Malagueña de Astronomía, el canal Astromálaga de YouTube, que por supuesto lo podréis ver en otro momento, pues tienen Sobrevivir en el espacio. Cómo viajar al espacio sin morir en el intento. Mira, Lito, el título parecido a las mediciones de tu sección. Cómo medir y no morir en el intento. Pues sobrevivir en el espacio, cómo viajar en el espacio sin morir en el intento. Es hoy martes 20 a las 9 de la noche por el doctor Denis Gregor.
doctor en medicina de la Universidad de Duisburgo, en Alemania. Bueno, pues los amigos de la sociedad malagueña lo están disfrutando. Nosotros, si ahora sí podemos, nos conectamos. Y si no, bueno, estas noticias las damos no con el ánimo solo de que podáis asistir de inmediato, sino que sepáis que existen estas cosas y os apuntéis pues a Astro Málaga, al canal de YouTube, al nuestro y a todos. Que por cierto, en Instagram tenemos las fantásticas fotos de Rafa, pero también de José Manuel, por supuesto las de Lupe y Andrés siempre han estado. Y ahora yo creo que vamos a poner alguna también de Antonio, muy jovencito, pero ya haciendo unos pedazos de fotografías. Seguidnos Sí, señor. en Instagram. Señor. Espectacular. Bueno, Sí, señor. adiós. Nos vemos Venga, el martes. Nos vemos. Hasta el martes. Hasta luego. Adiós. Bueno.